Buenas tardes. Estamos por iniciar la ponencia acerca de derecho de la materia de derecho fiscal, acerca del tema política fiscal. Para ello, les agradecemos su presencia y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Daremos inicio en 2 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Itzel Mijangos Toscano y para comenzar esta ponencia me gustaría que iniciemos tomando qué es el concepto de política fiscal. Para nosotras es importante comenzar definiendo a qué nos referimos con política fiscal, ya que muchos autores lo manejan como la rama del derecho y la economía que se encarga del presupuesto del Estado. Pero para fines de este trabajo y esta ponencia me gustaría utilizar la definición que nos da la Cámara de Diputados en su libro de tendencias del sistema tributario mexicano del 2007, lo cual nos dice que la política fiscal se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica en general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas busca el equilibrio entre lo recaudado por los impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Esto nos quiere decir que la política fiscal es una herramienta esencial con la que cuenta el Estado para regular una economía del país e influir con la distribución de ingresos. La política fiscal incluye decisiones clave sobre el tipo y nivel de impuestos, la estructura de los mismos, así como el destino de los recursos públicos. Una política fiscal adecuada radica en que pueda mejorar la equidad social y reducir desigualdades económicas, permitiendo una redistribución de los ingresos que beneficie a los sectores más vulnerables. Ya que tenemos definido el concepto de política fiscal, me gustaría hablar un poco sobre los antecedentes de la política fiscal en México. La evolución de derecho fiscal en nuestro país ha sido marcada por situaciones históricas en específico. Para generar ingresos y definir la forma en la que se recaudan, es necesario tomar decisiones fiscales basadas en el contexto político y económico del momento. Es decir, no podemos generar leyes fiscales sin conocer el contexto de nuestro pueblo. Así, un poder político limitado no puede imponer una carga fiscal efectiva si carece de autoridad suficiente. Es decir, yo como poder gubernamental no puedo exigir que los ciudadanos paguen impuestos si yo no tengo una autoridad o mi autoridad se ve débil mediante la desconfianza que tenemos los ciudadanos. Lamentablemente aquí pasa mucho en México que nosotros tenemos desconfianza de pagar impuestos porque no sabemos realmente en qué se van esos impuestos y muchas veces se dejan de pagar esos impuestos o hay muchas personas que evitan pagar esos impuestos porque no creen que sea necesario pagarlos y no creen que el gobierno los utilice de la manera correcta. Como primer antecedente histórico en México tenemos en la época de la Nueva España, que se desarrolló durante 3 siglos. Las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII fueron decisivas, ya que solo no ayudaron a que el gobierno de la Nueva España pudieran pagar los impuestos de Nueva España, sino también ayudaron que esos impuestos eran tantos que podían ayudar a otras colonias a que puedan existir gracias a ese pago de impuestos. Esto permitió cubrir los gastos administrativos y también militares, además de enviar fondos a otras colonias del Imperio Español. Esto fue mediante los impuestos aplicados en la minería, las alcabalas, el tributo indígena y el tabaco.
La alcabala es un impuesto de origen medieval de España que se implementó a finales del siglo XVI y grababa transacciones comerciales. Es muy similar a lo que actualmente conocemos hoy como IVA. Otro punto importante que tenemos en los antecedentes es en la independencia de 1821. Aquí se esperaba alcanzar un esplendor económico del siglo XVIII. Por ello, las autoridades reestructuraron el sistema fiscal de la época colonial, buscando recompensar a los grupos independentistas. Sin embargo, la política fiscal del gobierno de Iturbide, que esta fue del año de 1821 y 1823, que lo que hizo fue reducir impuestos y aumentar ciertos gastos, pues generó una descompensación económica y lo que resultó una presión financiera que obligó al gobierno a recurrir a préstamos forzosos. Y estos problemas políticos y la debilidad de la administración tributaria durante este periodo afectaron en la estabilidad militar, financiera del país y tanto en las épocas del federalismo como en la del centralismo. Otro punto importante tenemos la Constitución de 1824. Esta estableció el sistema republicano federal, lo que otorgó que los estados tuvieran autonomía para manejar sus sistemas fiscales, limitando así los recursos del gobierno central. Los estados conservaron la mayor parte de sus ingresos, dificultando la formación de estrategias de desarrollo económico integrales. Esto redujo un sistema hacendario federal dependiente de impuestos indirectos, principalmente aduanas, mientras que los estados retenían sus ingresos locales. En este periodo de conflictos de federalismo y centralismo evidenció las dificultades del gobierno para equilibrar los intereses regionales y consolidarse como poder unificador del Estado, además de afrontar la carga fiscal y mantener la estabilidad económica y social. Bueno, y ya que tenemos más un panorama acerca de la política fiscal, me gustaría continuar para hablar sobre los elementos generales de la política fiscal. Según Rudiger, existen dos enfoques principales en la política fiscal. Una política fiscal expansiva, que esta normalmente lo ocupan los países que se encuentran en recesión, y esto se aplica cuando el gasto público supera a los ingresos, generando un déficit financiado mediante deuda pública. Sus mecanismos incluyen en aumentar el gasto público para incentivar la producción y reducir el desempleo, o reducir impuestos para aumentar el ingreso disponible y estimular el consumo y la inversión privada. El segundo enfoque es una política fiscal restrictiva. Esta se implementa cuando los gobiernos superan el gasto generado un superávit, es decir, generan más de lo que gastan. Y aquí el Estado puede reducir el gasto público para acelerar la economía o aumentar impuestos, disminuyendo el consumo privado. Esta política se emplea en periodos de crecimiento económico excesivo para frenar la inflación. Estas políticas están orientadas a la estabilización económica, buscando equilibrar la demanda agregada con la capacidad de producción para evitar el desempleo y la inflación. Además, se considera que una política fiscal eficiente es fundamental para fomentar una sociedad más equitativa. Esto implica fortalecer la conciencia ciudadana sobre el valor de los impuestos. Es decir, que los ciudadanos conozcan para qué y por qué es importante que paguen sus impuestos. No solo es exigirles que los paguen, sino también generarles esa conciencia y esa cultura del pago de impuestos. La política fiscal debe destinarse directamente al bienestar social. La UNAM explica que la política fiscal involucra medidas sobre el sistema tributario, el gasto público, la deuda pública y la administración financiera en los niveles federal, estatal y municipal. Por eso tenemos los siguientes objetivos principales, los cuales incluyen generar ahorro público para estimular
inversión y desarrollo, satisfacer necesidades de gasto mediante la recaudación de ingresos y estabilizar la economía mediante el control de precios y gestión financiera. Y por último, redistribuir el ingreso. La importancia, como ya les había mencionado, la recaudación es principalmente federal, es decir, el Estado mexicano recauda todos los impuestos y de ahí se mandan como, podríamos decirles, pequeños pagos. Es como cuando a nosotros nos dan nuestro pago de semana por ser estudiantes o algo así a cada estado. Entonces es muy importante que se genere esa recaudación para que no solo exista un equilibrio a nivel solamente de un estado, sino sea al federal. Y gracias, es todo por mi parte. Bueno, a continuación se hablará acerca de los componentes de la política fiscal en México, que estos serán los ingresos públicos que se componen por los impuestos e ingresos no tributarios. Dentro de estos impuestos vamos a encontrar el ISR, que es el impuesto sobre la renta, así como el IVA, que es aquel que vamos a pagar todos por cualquier producto o servicio que vayamos a consumir. También encontramos el IEPS, que es el impuesto especial sobre la producción y servicios. Y vamos a encontrar también dentro de estos ingresos públicos, van a ser los ingresos no tributarios referentes a, bueno, estos ingresos van a ser referentes a otro tipo de, de ingresos que pueda tener el Estado. Tenemos los gastos públicos que se encargan del financiamiento de los programas y proyectos como en áreas como educación, salud, así como infraestructura, defensa y seguridad. Después, el tercer elemento sería el presupuesto, que es la planeación de ingresos y gastos para un periodo determinado. Por ejemplo, podemos hablar de que en el Plan de Desarrollo Nacional o el Plan de Desarrollo Estatal, el Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad de Puebla, vamos a encontrar que se va a establecer cuáles van a ser aproximadamente los ingresos que se van a tener y en base a esto, cuáles van a ser esos gastos. Siguiente, por favor. Posteriormente tenemos las instituciones que van a intervenir, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la principal, por así decirlo. De esta se desprende el Servicio de Administración Tributaria, que es aquella institución que se va a encargar de apoyarnos en la cuestión de la inscripción de los contribuyentes y el pago de impuestos. Es la que se va a encargar de recaudar estos impuestos y las contribuciones. El Congreso de la Unión va a ser aquel organismo que se va a encargar de aprobar este presupuesto que ya se mencionó, además de las leyes fiscales o las reformas a las leyes fiscales ya existentes. En cuanto al Banco de México, que sería el cuarto organismo que interviene, es el Banco Central. Este regula la política monetaria en el país. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré acerca de estos instrumentos que existen cuatro rubros en estos instrumentos, que serían los ingresos públicos, donde tenemos el ISR, es decir, impuesto sobre la renta. Este se encarga de cobrar sobre la renta de las personas tanto físicas como morales. El impuesto al valor agregado, el IVA, creo que es el impuesto que la mayor parte de la población conoce, pues ese es el 16% que vamos a pagar extra sobre cada producto o servicio que consumimos. Pues este se encarga de grabarla o de poner un pago sobre la producción y la comercialización de estos bienes y servicios.
El tercer impuesto del que vamos a hablar es un impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Sobre qué va a versar este impuesto? Va a ser acerca de la comercialización y la producción de productos en específico, como el alcohol, el tabaco y los combustibles. En cuanto a los derechos, estos van a ser para la importación y exportación de bienes, y las contribuciones van a ser sobre la propiedad y la actividad económica. Las contribuciones van a ser específicamente lo que va a pagar la población o los contribuyentes al SAT en base a la actividad económica que estos tengan. Y tenemos parte de estas contribuciones es que graban la propiedad, por ejemplo, el pago de predial. Esa es una contribución que nosotros hacemos al Estado. En cuanto al segundo rubro, que son los gastos públicos, tenemos 4 puntos importantes, que es el gasto corriente. Este se encarga de financiar la operación diaria del gobierno, que se refiere a los salarios, a los servicios y al mantenimiento. El gasto de inversión va a hablar de proyectos de infraestructura y desarrollo, por ejemplo, cuando se hace una carretera, cuando se construye un bien inmueble o se rehabilita un bien inmueble que pertenezca al gobierno, como un hospital. Los subsidios que van a apoyar a sectores muy específicos de la población, como la agricultura, la energía, la educación, salud, etc. Y por último, las transferencias que van a financiar programas sociales y de desarrollo. El tercer rubro es crédito público, que nos habla de 3 puntos. Este solo contiene 3 puntos, que son bonos del tesoro, que son instrumentos financieros que se emiten por el gobierno para financiar los déficits presupuestarios que había mencionado la compañera anteriormente. Las contribuciones de mejoras, que van a hablar del valor de propiedades debido a las obras públicas. Es decir, van a cobrar un impuesto de las propiedades que estén en el camino o los terrenos que se vayan a utilizar para la creación de obras públicas. Por ejemplo, hace años fue por la construcción de anillo periférico ecológico, que incluso se embargaron bienes o el Estado los compró a los propietarios para construir allí lo que ahora conocemos como periférico. Y por último, tenemos los derechos de explotación. Ay, perdón, la cuestión de los créditos bancarios, que son el financiamiento proporcionado por bancos e instituciones financieras, y la deuda externa, que tiene un financiamiento proporcionado por organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Por ejemplo, cuando algún país le hace un préstamo o una institución bancaria extranjera hace un préstamo al país y pues esto va aumentando, es una deuda que se sigue pagando desde hace décadas. En cuanto a otros instrumentos, tenemos los impuestos especiales, que sería ya el último rubro de los instrumentos. Estos van a ser sobre actividades específicas, como puede ser sobre la lotería o los juegos de azar. Y tenemos los derechos de explotación, que estos van a poner un impuesto sobre la explotación de recursos naturales. Por ejemplo, cuando se utilizan cuerpos de agua para producción de energía eléctrica. Esta es una forma en la que se constituye. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Va mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a platicar sobre las generalidades de la política fiscal. Bueno, para empezar, los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de los impuestos derechos, los productos, los aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. Aquí la política fiscal como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas, busca lo que es el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y lo que son los gastos gubernamentales. Aquí la política fiscal se desarrolla en 2 vértices, siendo el primero la descripción y la evolución de los principales instrumentos de ingresos que componen lo que es la política fiscal.
Y el segundo vértice es sobre el análisis del sistema tributario, que es particularmente la problemática actual y la tendencia de los impuestos. Siguiente. Aquí el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y lo que es el de Crédito Público, trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales que están enfocadas en alcanzar el equilibrio entre los programas de gastos y los ingresos gubernamentales. Como resultado de esta política fiscal y como resultado de eficientar los sistemas recaudatorios, este se ha logrado ampliar la base de contribuyentes y donde México ha venido aumentando consistentemente en su recaudación fiscal y también reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros durante los últimos años. No obstante, aquí la implementación de una política fiscal efectiva enfrenta a lo que son diferentes retos. Entre uno de ellos destaca lo que es la complejidad de encontrar un equilibrio entre recaudar los ingresos necesarios y esto evitar una carga impositiva que desincentive la inversión o lo que es el consumo. Además, todo este diseño de la política fiscal debe tomarse en cuenta factores como lo que es la evasión fiscal, la ilusión de impuestos y los efectos que las políticas de gasto pueden tener en la inflación y la deuda pública. La política fiscal no solo depende de decisiones técnicas, sino aquí también depende de otros factores políticos y sociales que influyen en la forma de que se implementan y depende también de la aceptación de las mismas por parte de la sociedad. Toda la debilidad estructural del sistema tributario, esto ha generado la insuficiencia de los recursos y este hace que sea un problema más grande para la hacienda pública federal. Y más aún si se consideran los requerimientos presupuestales en cada ejercicio fiscal que se va aumentando. Bueno, para garantizar todo esto, el bienestar social y la infraestructura productiva con todo el objetivo de lograr el desarrollo sostenible del país, es necesario replantear y mejorar lo que son las políticas, estrategias y los esquemas de tributación y lo que es recaudación. Siguiente. Bueno, en todo esto, aquí el paquete económico del 2024 plantea metas fiscales consistentes y con este tiene una trayectoria de las finanzas públicas sanas. Aquí en esta gráfica se estiman los que son los niveles del déficit presupuestario del 3.3 y un 4.5% del PIB para lo que es el 2023 y el 2024. Y aquí también se anticipa un superávit del balance primario presupuestario que va del 0.1% del PIB para el 2023 y para el 2024 se estima que este sea un déficit primario presupuestario del 1.2% del PIB. Siguiente. Aquí podemos ver lo que es la estabilización del saldo por la deuda. Y aquí como parte de la política fiscal se ha orientado los recursos públicos a todo este logro de los resultados. Aquí el objetivo de tener un mayor impacto en el bienestar de la población y hacer un uso eficiente del gasto público a través del manejo responsable y prudente de las finanzas públicas. Aquí México tiene lo que es una administración sólida y prudente de su deuda pública basada en la diversificación de riesgos y la sostenibilidad. Aquí podemos ver que México se encuentra en niveles inferiores sobre los otros países como lo que es Japón, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. Siguiente. Bueno, y por el programa económico para el 2023, se previó que establecer medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, tanto como la política para los ingresos y egresos para ampliar el espacio fiscal, para financiar los programas y proyectos prioritarios para el desarrollo y en toda esta consecuencia el crecimiento incluyente de la economía sin causar desequilibrios en las finanzas públicas. El nivel de recaudación fiscal en México ha sido comparado con el entorno internacional en el cual es bajo, puesto que
la razón de la relación del Producto Interno Bruto se ha mantenido históricamente por debajo del 12%. Y bueno, para lograr todo este sistema tributario eficiente, recaudatorio y equitativo, es de vital importancia establecer estímulos fiscales temporales efectivos al ahorro, ampliar lo que es la base de contribuyentes, fortalecer de la misma recaudación, combatir la ilegalidad fiscal, que esto es como frenar la evasión y la elusión fiscal, tener la seguridad y certeza jurídica para la autoridad y para todos los contribuyentes. Eso sería todo de mi parte. Bueno, abrimos la ronda de preguntas por si ustedes como público quieren hacernos una pregunta a nosotras tres, que fuimos las ponentes, acerca de lo que acabamos de exponer, si van levantando su mano para darles la palabra. Adelante, Diana, te escuchamos. Sí, ¿pueden repetir qué son los impuestos, por favor? Claro, con gusto responderemos a tu pregunta. Los impuestos son aquellas contribuciones o aquel, por así decirlo, mira, te explico. Va a ser el dinero que una persona va a pagar proporcional al ingreso que esté percibiendo. Por ejemplo, si yo gano 200 pesos, yo de ese dinero le tengo que pagar algo al SAT. Ese sería mi impuesto. Y los impuestos que mencionamos sería el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Este aplica tanto a personas físicas, que seríamos nosotros, como para personas morales, que son empresas, o puede ser incluso el gobierno, porque tiene personalidad jurídica. Tenemos el IVA, que es un impuesto que todos vamos a pagar, porque está en cualquier bien, servicio o producto que vayamos a consumir. Tenemos un impuesto que es especial sobre producción y servicios, que en este caso va sobre tabaco, alcohol y combustibles. Y tenemos varios tipos de impuestos, sin embargo, no todas las personas lo vamos a pagar, solamente el que pagamos todos sería el del IVA. Aunque no seamos contribuyentes porque no estamos percibiendo un ingreso, lo tenemos que pagar al momento de comprar un producto o un servicio. Espero haya quedado claro. Adelante, Alejandro. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí. Bueno, mi pregunta es, ya como dieron su definición de los impuestos, ¿podrían explicarme si realmente los impuestos que llegan a ser deducibles ayudan realmente a evitar la inflación en una economía creciente como la o sobre todo si estamos en una situación como la de la pandemia? ¿Ustedes consideran que realmente los impuestos ayudan a evitar la inflación durante un tiempo
o solamente es una forma más en la que pueden sacar dinero? Como ya les había explicado, la política fiscal tiene pues dos funciones más que nada. Una es evitar que no haya una recesión, es decir, que se debilite la economía del país. Y también la otra función es de que no haya un superávit, es decir, que no haya más ingresos de lo que se gasta. Entonces se podría decir que sí, los impuestos ayudan pues a equilibrar. Ese es uno de sus objetivos, equilibrar la economía de un país para que éste pueda no solo existir y sobrevivir con el pago de impuestos, sino también que no vaya a sobrepasar, que no vaya a recaudar más de lo que gasta, como llegaba a pasar en la Nueva España. Se cobraban tantos impuestos que, como lo vimos en los antecedentes históricos, que no solo ayudaban para la Nueva España, lo que es ahorita México, sino también los impuestos que se recaudaban aquí ayudaban para que los gobiernos, las otras colonias españolas también pudieran sobrevivir a base de esos impuestos. Entonces, sí, los impuestos ayudan a regular, no solo es pagar y darle dinero al gobierno porque sí, sino es para incentivar la economía del país y ayudar a generar un equilibrio. Bueno, para complementar, sí, los impuestos deducibles pueden ayudar a reducir lo que es la carga fiscal y también como para evitar lo que es la evasión fiscal. Algunos impuestos deducibles podrían ser lo que es el ICR, donde aquí se pueden deducir los gastos como gastos médicos, la educación, la que son las donaciones a organizaciones benéficas o los intereses de préstamos hipotecarios. También lo que está el IVA, que aquí se pueden deducir gastos como es las compras de bienes y los servicios para la actividad empresarial. Aquí también está lo que son las inversiones en activos fijos o también los gastos en transportes y los viajes. También está aquí sobre el impuesto sobre la propiedad, que aquí se deducen gastos como es el gasto de mantenimiento y la reparación de la propiedad o los impuestos y contribuciones no pagados. Aquí igual como un ejemplo es que, bueno, un contribuyente sí puede deducir sus gastos médicos, lo que aquí reduce lo que es la carga fiscal y lo incentiva a declarar sus ingresos correctamente. Ok, muchas gracias por la información. Y conjunto a la pregunta que acabo de hacer, ¿ustedes consideran que es importante difundir esta información, sobre todo a las personas que desconocen del derecho fiscal? Porque muchos piensan en demasiadas ocasiones que les roban su dinero. Entonces, no sé ustedes cómo considerarían una técnica para evitar ese tipo de confusiones. Bueno, yo creo que debería de ser una estrategia del gobierno, también del SAT, el que se sepa realmente en qué se gasta, que no es solo aportar, que no solo exigir. Como ya lo había mencionado, no es que solo exigirle a los ciudadanos que cumplan la obligación, sino también hay que motivarlos, explicarles el por qué, para que no genere esa duda. Entonces yo creo que debería de ser más incentivador, podríamos decir, el SAT, para que se cumplan estas obligaciones y no solo exigir. También debería del gobierno como que reflejar más. Yo creo que si el gobierno empieza a demostrar que esos impuestos son realmente invertidos en la ciudadanía, tú como ciudadano no te va a doler pagarlos porque estás viendo reflejado tus impuestos en algo como calles sin bache, buenas iluminación. Entonces yo creo que cuando el gobierno empiece a demostrar y no solo exigir el pago de impuestos, pues va a haber un cambio sobre la ideología fiscal en nuestro país. Ok, muchas gracias, compañera. Y bueno, igual, bueno, para difundir lo que
el derecho fiscal, también podemos lograr aquí en tener una mayor conciencia ciudadana sobre las obligaciones y los derechos fiscales. También podríamos lograr lo que es la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y bueno, igual con todo esto podríamos lograr lo que es un crecimiento económico sostenible y claramente mejorar la calidad de vida. Muchas gracias. Mi duda quedó despejada gracias a ustedes. Adelante, Ray. Hola, coach, buenas tardes. Ahorita que acaban de hablar sobre política igualitaria y desigual, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan del neoliberalismo que se empezó a implementar a partir del sexenio de Carlos Salinas hasta la actualidad? O bueno, no hasta la actualidad, sino hasta 2018, que se dejó de implementar. Yo creo, como lo mencioné al principio, de que debe de exigirse los impuestos de una forma dependiendo del contexto. Como ya lo vivimos una situación en la pandemia, algo que no tenía previsto nadie, todo el mundo es como de, tengo que pagar impuestos, pero no estoy generando. Entonces ahí el gobierno tuvo que implementar diferentes prácticas, pues condonar impuestos y todo eso. Entonces, creo que la política fiscal tenemos que tomar en cuenta que debe de analizar mucho el contexto social, no solo qué se necesita políticamente, sino también un contexto social. No le puedo exigir a alguien que gana 10 pesos que me pague lo mismo que alguien que gana 10,000. Entonces ahí se tiene que equilibrar, saber que, como ya lo platicó mi compañera Eunice, tiene que ser proporcional a lo que yo gane. No puedo exigirle a todos igual. Por eso tiene que ser equitativo. Dependiendo de cómo sea tu contexto social y cuánto ganes, es lo que se va a generar. No podemos exigirle a todos lo mismo y eso es algo que en este gobierno implementó López Obrador. Se había visto que muchas personas que ganaban mucho estaban evitando esos impuestos y como que no es posible. Entonces, yo creo que la política fiscal debe centrarse, como ya lo había mencionado, no solo en cuestiones políticas y leyes, sino también en contextos sociales. Bueno, aquí todo el sexenio de Carlos Salinas, bueno, sí marcó lo que es un cambio significativo en la economía para nuestro país. Y bueno, tuvimos también varios impactos, como el crecimiento económico, aquí donde el PIB creció una tasa promedio. También lo de la inflación se redujo muy significativamente en nuestro país. Y también hubo un aumento significativamente en inversión extranjera para toda esta industria manufacturera. Bueno, y también es que aumentó lo que es la desigualdad y pues todo esto de la brecha entre los ricos y los pobres. Adelante, Gracias. Ismael. Sí, adelante, Ismael. Perdón, es que problemas de señal. Yo iba a preguntarles, o sea, bueno, en su exposición ustedes decían que había dos tipos de política fiscal, ¿no? Una que era expansiva y pues otra que era restrictiva y pues yo creo que bueno, por lo que ustedes explicaron, pues tienen como características específicas, ¿no? Por ejemplo, en una se fomenta el consumo, en otra y aumenta creo que el gasto social y en la otra pues es lo contrario, ¿no? Entonces, pues desde su punto de vista, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues o sea, ¿cómo podemos catalogar la política fiscal a nivel federal? Porque pues hasta donde se sabe
pues se fomenta el consumo, o sea, en la política fiscal del gobierno que salió y del actual, pues se fomenta el consumo porque se hacen transferencias, ¿no? Hacia la población, pues para que puedan consumir, ¿no? Pero también pues hay reducción del gasto social, ¿no? O sea, se cortaron pues algunos ramos de política fiscal, o bueno, de ingresos que le daban pues a los ayuntamientos, al Estado, ¿no? Que daba el gobierno federal. Entonces, pues no hay como, por lo menos yo tengo esa duda, pues como que no hay claridad de qué tipo de política es según lo que ustedes expusieron. Entonces, no sé si pues a lo mejor ustedes pudieran explicar eso o pues hacia dónde va la tendencia, porque pues también si no inviertes el dinero y solo lo repartes, pues la gente necesita pues servicios, ¿no? Que es lo que ustedes explicaban, que era otro de los egresos pues de una administración, nada más. Bueno, yo considero, conforme a lo que expuse y lo que investigué, que ahorita estamos en una política fiscal más con tendencias a hacer una política fiscal expansiva, ya que no podremos decir que México se encuentra en un superávit, porque seguimos teniendo una deuda pública. Aunque también mezcla como estrategias de la política fiscal restrictiva, yo siento que México tiene una tendencia a una política fiscal más expansiva, porque también busca incentivar la producción aquí en México y también que se genere una inversión privada. Bueno, aquí lo que se refiere a la política fiscal expansiva, esto se refiere más en buscar la estimulación del crecimiento económico y el empleo mediante el aumento de lo que es el gasto público y la reducción de impuestos. Aquí en México un ejemplo de esta política fiscal expansiva fue la reforma del hacendaria del 2014, que esta buscaba aumentar lo que fue la recaudación fiscal y mejorar la eficiencia del sistema tributario. Por otro lado, la política fiscal restrictiva, esta busca reducir lo que es la inflación y el déficit fiscal mediante la disminución del gasto público y lo que es el aumento de los impuestos. Y aquí igual un ejemplo sería la restrictiva que fue implementada de medidas de austeridad en el 2019, que esta buscaba reducir lo que es el gasto público y mejorar la situación fiscal en el país. Complementando lo que se acaba de mencionar, podríamos hablar de que esta política fiscal podría ser más de acuerdo al ciclo económico en el que nos encontremos, porque sabemos que la economía va evolucionando, va disminuyendo, dependiendo del ciclo en el que se encuentre y la época del año. Asimismo, en cuanto a nuestra política fiscal, se va a ir adaptando a la política monetaria y la economía que tenga el país en el momento. Por lo tanto, yo considero que la política fiscal, como coincido con Itzel, que habla de una política fiscal expansiva, pues busca el crecimiento económico y que se reduzca el desempleo mediante la creación de programas sociales. Sin embargo, habría que preguntarnos si estos han sido del todo efectivos o no. La intención la hay. El hecho de que se lleven a cabo adecuadamente es otra cuestión. Y en cuanto a la política fiscal, existen varios tipos. Yo considero que esta es procíclica, que va de acuerdo al ciclo económico en el que se encuentra el país y depende de esto para que se vaya generando un ingreso o un egreso adecuado. Además de que estamos viendo la política fiscal que se implementó durante el sexenio que acaba de terminar, en el que se hizo una persecución hacia los deudores fiscales más prominentes en el país, como hablamos de Salinas Pliego, de este señor Carlos Slim. Entonces, ellos son de los principales deudores fiscales en México. Se ha estado haciendo una persecución y una serie de juicios en contra de ellos para que paguen estos adeudos. Y pues es lo que se ha hecho últimamente y tratar de informar a la población acerca de lo que es la contribución o el pago de impuestos para que se generen estos y no haya tanto déficit como el que se ha conocido, porque México últimamente está en números rojos en ese sentido. Gracias.
Muchas gracias por su respuesta. Ya me quedaron mis dudas. Pues concluimos la ronda de preguntas y asimismo nuestra presentación. Esperamos que haya sido información de utilidad para todos ustedes. De nuevo agradecemos su presencia y pues sí, les agradecemos mucho que hayan decidido darse una vuelta por nuestra presentación. Ay, falta un compañero. Adelante, Edgar. No, me equivoqué, pensé que eran aplausos, pero felicidades, buen trabajo. Muchas gracias. Gracias, buena exposición. Gracias a ustedes, compañeras. Le echaron muchas ganas. Saludos a Unice. Le hacemos una cordial invitación a todos los presentes a que participen ahora en nuestro webinar. En un momento más les mandaremos el link. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, compañeras. Mucho éxito.